Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a su podcast Ancor de Medianoche. Mi nombre es Nubia Torres. Y yo soy Hanna García. Y hoy les vamos a traer un tema que se nos hizo bastante interesante: las transcripciones de una pieza que está escrita para un instrumento en específico. ¿Quieres empezar, Hanna? Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a este podcast, que es nuestro primer episodio, pero ya que Nubia no dio la introducción. No, o sea, este es nuestro primer episodio y pues esperemos que todos se encuentren bien. Y nosotros vamos a hablar un poco de música y pues de hablar de temas que pasan en la actualidad, ¿no? Y uno de ellos, justo como lo dijo Nubia, es las transcripciones de flauta y violín. Ella y yo, bueno, Nubia toca el violín, yo toco la flauta. Y una de las principales obras de la cual yo quiero hablar es que ahorita nos estamos viendo y Nubia me está enviando corazones. Soy un amor. Uh-huh. Estaba forzada. Bueno, una de las obras, creo que voy a empezar con la sonata de Franck. Uh-huh. Es una obra que está escrita originalmente para violín, pero que en lo personal, y no porque yo sea flautista, pero yo creo que se escucha mucho mejor. A lo mejor no mucho mejor, pero creo que tiene un timbre más dulce, ¿no? O sea, obviamente no vamos a hacer las mismas expresiones que tiene el violín, pero en la flauta es un poco más brillante y creo que me gusta más cómo resalta el sonido. Pero bueno, a ver, la violinista, ¿qué tiene que decir? Pues primero que nada, yo creo que por algo se escribió primero en violín que en flauta, ¿no? Uh-huh. Y si bien ustedes tienen un color muy peculiar, no pueden hacer muchas cosas técnicas que tiene el violín, como son las dobles cuerdas, Uh-huh. armónicos, cosas así. Bueno, probablemente armónicos sí, pero no van a tener el mismo color. Y precisamente yo siento que, la verdad no entiendo como para qué se hacen las transcripciones a la flauta, porque es un instrumento. No, no es cierto. Este, es muy común que haya transcripciones de obras que son para violín, en flauta y viceversa, no tanto. Uh-huh. Probablemente porque las cosas técnicas que ustedes tienen, si se tocan en violín, sí suenan un poco medio extrañas, ¿no? En cambio en la flauta pasa. Lo que sí no pueden hacer son las dobles cuerdas. Y yo siento que las dobles cuerdas son el color a veces, así son lo sabroso de la pieza. Así que no concuerdo contigo en el que la transcripción de César Franck, siendo tan preciosa de esa obra, sea más chida en flauta. Pues sí, ¿no? Justo no podemos hacer dobles cuerdas, creo que es una de las cosas que dentro de la transcripción de violín a flauta no existe. Pero bueno, o sea, quiero dar una introducción breve a la sonata. Esta sonata pues, es una de las más conocidas de ese güey, iba a decir, de, Ese vato. de Frank, pero está escrita para violín y fue un regalo de bodas para Eugene Sage. Isaí. Sage, no sé cómo se pronuncia. Nosotros le decimos Isaí. Ve tú a saber si así se le dice. Según yo es Sage. Según yo Pero es Isaí. Isaí, vamos a decir. Y, y fue un regalo de bodas, lo digo. Y se hizo muchos arreglos para esta obra. Uno de ellos fue para flauta, para cello, para viola, e No sabía incluso que había tuba, para viola. La viola no incluso existe, es tuba, un mito. ¿Incluso qué? tuba, ¿En serio? te lo juro. Guácala. Ah, Y pues bueno, solamente la de cello tuvo como la aprobación del compositor que dijo, no, esta suena así, preciosa.
y pues las demás no. Sin embargo, creo que no he escuchado la versión para cello, me gustaría escucharla, pero pues creo que flauta y violín son las más usadas. No son como tú dices, ¿no? O sea, técnicamente no puede estar tan presente la flauta porque no está escrito para ese instrumento, pero creo que se pueden hacer buenos arreglos. O sea, de eso sí puede ser como una buena interpretación. ¿Tú cuál crees que sea uno de los motivos por los que se hagan o se realicen transcripciones? Yo creo que es como la necesidad de buscar mucho repertorio, ¿no? O sea, a lo mejor, o a lo mejor simplemente escuchas una obra y dices, ay, no inventes, está muy bonita, quisiera tocarla. Y por eso existen las transcripciones, o sea, porque te gusta y lamentablemente tú no tocas, no sé, el violín o el instrumento para el que está hecha y lo adaptas. Sí, bueno, igual tienes razón en eso que dijiste. Y también porque, por ejemplo, hay instrumentos que tienen muy poco repertorio solista, ¿no? Ajá. O Entonces, sea, como es el arpa o como es la viola. o por Entonces, ejemplo el todo el fagot, ¿no? tiempo, Que utiliza también. siempre transcripciones de cello y el contrabajo que también utiliza las obras de cello. Sí, o sea, los instrumentos que son menos reconocidos como solistas suelen hacer muchísimas transcripciones. Y yo siempre digo, es casi como que se copian de todos, pero es que sí, o sea, si no hay composiciones buenas, entre comillas, Ujú. para un instrumento, o pensado, ¿no? Porque a veces pueden haber composiciones muy chidas, pero que el compositor nunca tocó ese instrumento o ni sabe cómo se debe describir y hace pura mamada o cosas que ni siquiera se pueden tocar, ¿no? Ajá. Sí, o sea, A es ver, mucho como ya de la interpretación de cada quien y del gusto. sí, sí. Por ejemplo, igual hay otras composiciones, obviamente más del barroco y cuando la autoría no existía y no era algo de importancia, de piezas. Yo quiero traer una pieza que es el concierto en re menor Ujú. de Bach, que ni siquiera se sabe para qué instrumento fue escrito originalmente. Se cree que para clave, ¿no? Pero se toca muchísimo en el violín. De hecho, yo pensaba antes que era un concierto más para violín y Ujú. después me desmentí. Después mi 5 me dijo que no. Mi investigación fallida me dijo que no era así. Sí, volvamos a lo que estábamos. ¿En qué estábamos? Ibas a hablar tú de tu obra. Es una y una, ¿no? Y ahora, sí, sí, sí. Se me hace muy curioso esto de que antes no era importante de quién compusiera las obras, no era importante más que para quién a lo mucho. Lo que le daba importancia a una obra era hacia quién iba dirigida. En esos momentos obviamente del barroco era dirigida hacia reyes y todos así, ¿no? Entonces, igual muchos de los músicos, antes el músico era como considerado un hacedor de música, por así llamarlo, y valga la redundancia, pero Hacedor. lo que voy es que podían o debían más que nada tocar muchos instrumentos, debían conocer todo acerca de la música y así de que les decían, a ver, échate esto en la guitarra, tenían que tener la capacidad de poder tocarlo. Bueno, obviamente en esos momentos ni existía la guitarra, pero me explico. Entonces, por ende, yo siento que los compositores nada más escribían melodías sin que fuera a un instrumento específico. O sea, nada más decían, si tú puedes tocar estas notas en tu instrumento, pues vas. Ujú. Ahorita nos conflictuamos demasiado porque una... o sea, todo el debate que estamos planteando es por qué no puede estar escrito así este instrumento o por qué suena mejor, ¿no? Cuando al final y cuando antes el instrumento todas las composiciones, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Mi pregunta aquí es, ¿por qué ahora nos importa tanto ver hacia qué instrumento está dirigido una composición? Yo creo que es el sentido de la identidad tú como instrumentista y de identidad del propio instrumento. O sea, por ejemplo, muchas veces está como dicho, no, pues es que esto es para oboe, ¿no? O sea, esto técnicamente es para oboe porque suena en el oboe y ahí dice oboe. Ujú. Y cuando otro instrumento lo toca y tú dices, ah, pues también suena bien, ¿no? O sea, suena hasta a veces mejor.
pero pues no se puede porque la identidad del instrumento está ahí marcado en el papel y obviamente está esta cosa de autor, partitura y todo eso. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es como, yo creo que importa mucho porque técnicamente sí está escrito para algunos instrumentos se le facilita más, pero si no está escrito para tu instrumento, muchos sienten como de, ay, es que esto no está bien. Claro. Sí, y más que nada porque antes no existía como tal la técnica, ¿no? Como ahorita le Ajá. llamamos una base y que si no tienes técnica o que si tienes una escuela de un maestro ruso, tienes la técnica rusa, la técnica, no sé, francesa y todo esto, ¿no? E incluso llegan a haber discusiones por escuelas y tipos de técnicas como tal. Cuando Ujú. antes era más difícil que se conocieran técnicas de otros lugares porque era más difícil viajar, ¿no? Ahorita un clic ya podemos ver en YouTube un maestro francés enseñándote a agarrar el arco y un maestro ruso enseñándote a agarrar el arco, ¿no? Sí, sí es Entonces, diferente. sí, siento que obviamente ahorita ya puede haber más criterios sobre qué te gusta, qué te acomoda, pero antes era como lo que había y como cualquiera lo podía tocar, por así llamarlo, no se Ujú. preocupaban en eso. Y también los compositores no pensaban en nada de cuestiones técnicas, definitivamente. Sí, o sea, ¿a quién le importa como eso, no? O sea, ¿qué onda? Sí, sí Sí, es y muy también diferente. los compositores incluso eran los mismos músicos. Así que esto de las transcripciones y las originales se me hace bien chistoso porque ahorita es un gran conflicto y siempre me ando peleando contigo diciéndote que suena mejor en violín. Porque lo es, no, no es cierto. porque, porque ahora que lo pienso y ahorita que estamos al aire me doy cuenta que no tiene nada de sentido. Si suena bien, pues que bueno, al final de cuentas es música, ¿no? Y no habría de por qué haber una pelea de egos en cuanto a nuestro instrumento, porque No, pues ya ves que a los violinistas no se les da eso, o sea, y a los flautistas menos. sí. Pero bueno, a todo esto, ¿cuál es tu obra? O sea, ¿cuál traes aquí? Pues ya te dije el ejemplo de Bach y también quisiera traer un ejemplo que creo que este compositor auténticamente se puso a pensar esto que estábamos diciendo de que antes era para cualquier instrumento libre. Ujú. E incluso creo que la música que se transmite oralmente es así, actualmente es así. Con oralmente me refiero a la música huasteca, me refiero a la música regional de cada lugar. Y quiero traer a la mesa a la historia del tango de Astor Piazzolla, Ajá. que yo he oído mil y un versiones de esta pieza que es hermosísima. Si no la han oído, óiganla inmediatamente, píquenle en Spotify Historia del Tango. Mi favorita es Café 1930, no sé cuál te guste más de esa. Es una suite, ¿no? Sí, es una suite. De 3 movimientos. ¿Cuál te gusta más, Hannah? Creo que sí de mis favoritos es Café o Burdel. Eso está bien chido. Burdel es la primera, ¿no? Ajá. Ya. Yeah. Esa yo la he oído bueno, las tres, toda la historia del tango yo lo he oído en muchas versiones. Yo me quedo con la que no es la original, la verdad. ¿Tú con cuál te quedas, Han? No, me gusta más la original. ¿La original para qué instrumentos es? Para flauta y guitarra. Guitarra. Okay. Me quedo con la versión de violín y bandoneón. Creo que el violín y el bandoneón hacen como buena, o sea, buena mezcla, ¿no? Porque el bandoneón creo que tiene como un sonido que es mucho, mucho de armónicos y el violín pues es muy resaltante en eso, ¿no? Y creo que el Sí, bandoneón con la flauta igual quedaría bonito, pero se perdería mucho, o sea, estaría muy sí, porque saturado la de flauta ya de cosas. por sí emite demasiados armónicos. Ajá. Sí lo he oído también en acordeón y Ujú. flauta. Y me quedo más con el violín. También lo he oído en guitarra y violín, pero no me gusta, la verdad. Está con uno de mis violinistas favoritos esa versión, la de Hadelich, que toca la historia del tango en violín y guitarra. Ujú. Pero no me termina de convencer. O sea, Hadelich toca precioso, la guitarra está limpiecísima, pero aún así no me llena como la versión de Gideon Kramer, creo que es la que les menciono de violín y bandoneón. Y es que tocar con guitarra es un rollo, ¿no? También, porque muchos flautistas que me han dicho que han tocado con guitarra es un problema.
porque la guitarra pues de por sí no es un instrumento que resalte mucho en su sonido, entonces la flauta sí, y tienes que tocar lo más piano posible para que la guitarra se pueda escuchar. Y es difícil, pero pues para eso fue escrita, ¿no? O sea, originalmente creo que está pensada para flauta y para guitarra. Suena muy bien. Ujú, La he escuchado para piano también, piano y flauta, y suena también muy bien. ujú. Y pues creo que Piazzolla ha hecho muchas cosas. Bueno, no muchas cosas, pero sí ha hecho Yo varias creo que cosas para flauta. innovó fuertemente en lo que él se especializó, que fue en el tango como tal. Sí, Y pues yo es te, que, o sea, él es tango así totalmente. sí, pues argentino, ¿no? Y yo Ujú. te decía que lo sentía como un compositor, por así decirlo, multifacético, porque al ser precisamente, al ser su cultura argentina, a pesar de que se fue a vivir a Nueva York, me parece, bueno, a Estados Unidos, un buen rato de su infancia, él todo el tiempo estuvo arraigado a lo que fue el tango y de alguna manera aprendió a tocar el bandoneón, ese es como su instrumento fuerte, pero sabe la instrumentación que lleva el tango, cómo hacer sonidos característicos, qué cosa le conviene tocar al violín y en general todo esto, ¿no? Además se fue a estudiar a París con este Hindemith, era su compañero. Hay una película de Astor Piazzolla que es de su vida, Ujú. salió hace poco, y mencionaba una anécdota en la película, mencionan una anécdota de que cuando él fue con la maestra y la maestra le dijo que qué instrumento tocaba, él le dijo que piano y todo eso, porque él en ese momento estaba peleado con el bandoneón. Entonces, ya después de un rato se dio cuenta de que pues realmente el piano no le encantaba y no podía hacer todo lo que él hubiera querido, ¿no? Entonces sacó su Ujú. bandoneón y fue con la maestra ahí de París y le tocó y le dijo así como, bandoneón. Dice, el único instrumento que Hindemith no toca, porque de que la historia narra de que Hindemith tocaba así todos los instrumentos habidos y por haber, tocaba todo, menos bandoneón. Y Qué entonces loco, ¿no, manches? sí, está bien cagado de la historia de que fueron compas. Y bueno, finalmente siento que igual él, al ser un compositor más de para acá, fue muy permisivo, o no muy permisivo, sino fue bastante flexible al dejar que sus composiciones se tocaran en el instrumento que les pegara la gana a las personas, ¿sabes? Porque ese es otro problema con los compositores actuales, de que si no haces exactamente lo que está escrito, no, ya, funado, y te dicen, no, ¿cómo te atreves a tocar mi pieza? No te vuelvo a invitar, ¿no? O cosas así. Y bueno, obviamente se entiende de que ellos quieren algo específico y algo en su cabeza, pero se me hace muy buena onda de parte de Piazzolla de que diga, ok, o sea, la música es música y como sea, en descubrir nuevos colores en otros instrumentos y abrirse a esa posibilidad, está súper bien. Sí, no, está como muy loco. Sí, de hecho, hablando de Piazzolla, yo quería hablar como un poco de sus transcripciones. Él tiene estudios de tango, que muchos instrumentos lo han usado, en especial los de viento. Todos sus estudios de tango son muy buenos. Creo que, o sea, aparte de que él sí se desempeñó mucho en el tango, la historia del tango fue creada en 1986, que estaba como en esos años que estaba en París. Entonces tiene como mucha influencia pues francesa y pues argentina total, ¿no? Entonces creo que está muy bien. A mí me gusta más lo original, pero pues bueno. Ahí, coméntenos si la oyen, cuál versión les gusta más. Igual y alguien sale así como de, no, pues a mí me gusta más la versión de voz y tuba, ¿no? Una cosa así. O De sea, porque trombón. según yo no existe esa versión, pero habrá que ver. O También sea, me si, gustaría si hablar existe la de versión de tuba de Frank, pues que no exista en eso, sí. Tienes toda la razón. También me gustaría hablar como de piezas virtuosas, que originalmente son pues bastante tranquilas, pero al menos en mi instrumento que es el violín, siento que se suele mucho agarrar una pieza que sea tanto, no sé, para piano y voz o como para piano y otro instrumento y la meten en una sola partitura hacia el instrumento solo que sería el violín, como es Air Corning, no sé si así se pronuncia bien. ujú.
que hay una versión de Ernst para violín es una sonata para piano y voz de Schubert, muy famosa, muy bonita, y que si la oyes así no suena como tan virtuosa ni tan atascada, de hecho suena bastante amena como para estar en una cena y ponerla y oírla tranquilamente. Pero cuando está en el violín se oye súper atascadísima, siento que a veces sí se llega a explotar el instrumento. Además, también quisiera decirte que nuestros instrumentos, tanto la flauta como el violín, son de los instrumentos, siento, más explotados. Y por ende han desarrollado más técnica y hay más virtuosismo dentro de ellos. Porque dime tú, o sea, por ejemplo, en el fagot o en la viola o en el contrabajo, es más difícil, ¿no? Sí, creo que no. Aparte no son como instrumentos muy estudiados, ¿no? Y creo yo que tienen como un poco de limitaciones y no muchas personas lo tocan. O sea, desde tener El un instrumento. instrumento, ajá, o sea, eso ya Sí. es una limitación. Pues sí, es más accesible tener una flauta que un violín. Y un violín, perdón, que tener un fagot en tu casa, ¿no? O una arpa, ¿no? O O un sea, arpa, o sea. Ajá. o sea, mi violín, yo recuerdo mi violín, mi primer violín me costó 800 pesos. Y yo pensaba que era súper caro. Me lo vendieron de promoción No manches. porque costaba 1000 pesos. Y dijeron, no, si todo el grupo se lo compra ahí, les va a costar menos. Y nos lo rebajaron a 800 pesos. Y yo, ¿de qué caro es el violín? No. Este, qué difícil, ¿por qué está tan caro? Porque pues obviamente para mí en esa edad, tenía 10 años más o menos, 100 pesos ya era mucho, ¿no? Entonces 800 era un gasto fuerte. Y no te imaginas que hay instrumentos que, así de la misma marca que tú compraste tu violín, como el arpa, ¿no? Como el fagot, que el arpa cuesta medio millón y un fagot cuesta como 50 150, ¿no? mil, ¿no? O cosas 150. así, así, Ajá. un chingo. Y, o sea, y ese es uno barato, uno chafa, uno que te compras Uno de pastas y Frankenstein. todo feo, así. Ajá. Con Frankenstein me refiero a que tiene muchas piezas de otros lados y que Sí, o arruina sea, el instrumento. que traes ahí ¿cómo se llama esta cosa? Un ataúd, no sé cómo se llama. Todo lo broche, no, no. Sí, sí, y pues de entrada, obviamente por ahí, al menos aquí en Oaxaca, según yo, no hay más que un arpa y la tiene la orquesta de aquí de Oaxaca. Y obviamente no se enseña arpa y no en clases de arpa, no hay ningún maestro de arpa y creo que esa plaza ha estado vacía un buen tiempo, no No, no, sé. Siento que en la ciudad es el único lugar donde alguien puede aprender arpa. sí. Entonces, pues de entrada por ubicación, donde naces, así ya te limita. Aquí en Aguascalientes hay solamente un arpista y había dos, pero una está estudiando ya en la ULIN y hay una maestra de arpa. Hay dos maestras de arpa y pues yo solo conozco un arpa en la escuela. Pero es que la universidad aquí tiene mucho dinero, entonces pues tiene buen material. Ok, Nadie la utiliza, pero está ahí, pero está bien guardadita. equipada. Sí, Con estas limitantes, de entrada, pues, por todo esto que ya mencionamos, obviamente se entiende de que esté más explotado un instrumento que otro y haya más virtuosismo en un instrumento que otro y claro. más evolución, ¿no? Y más técnicas, porque al final de cuentas las escuelas se crean de que una persona encuentra una manera innovadora de tocar y empieza a enseñarla. Y pues esto, si hay limitantes, no va a suceder nunca, ¿no? O sea, si, no sé, en un lapso de un siglo hay 20 maestros, pues obviamente 20 maestros de un instrumento y de otro instrumento hay, no sé, 100. Oh, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente las probabilidades de que se desarrolle en escuela y una mejor técnica y por ende más virtuosismo son grandes Sí. en Y es que aparte instrumento es la accesible. competitividad, o sea, hay mucha gente que toca violín, que toca flauta, que pues, tienes que estar en constante estudio, ¿no? Y por eso Sí, sube como siempre va a la estar demanda el de niño esto. asiático prodigio que te va a humillar. Siempre va a Ajá, estar. sí, es horrible. Es horrible. La verdad, yo no he visto niños asiáticos tocando instrumentos como el fagot y el contrabajo, porque Es que son también, pesados, es que también esos instrumentos son para personas ya fuertes, ya crecidas,
de 18 para arriba. Y de incluso el corno. Yo recuerdo que tenía una amiga que quería tocar corno y no la dejaron porque estaba muy chiquita y no podía cargar un corno. Y es que aparte o sea, por ejemplo, en aliento tu capacidad pulmonar es muy limitada, o sea, estás chiquito y cómo respiras, ¿no? Yo le he dado clases a niños chiquitos y respiran así, es como, y suben los hombros así. Como yo. Ajá, entonces como de, no, tienes que respirar como cuando nadas. Y es un rollo, ¿no? Por eso no muchas veces se le da clases a niños con instrumentistas de aliento que no sean oaxaqueños. Es que los oaxaqueños ya nacen con eso. Con el clarinete en la boca, ¿no? Sí. No estoy ofendiendo a nadie, no pienso ofender a nadie. Bueno, yo quiero hablar como de mis últimas obras. Ah. Es la sonata de Prokofiev para flauta y piano, opus 94. Esta obra, pese al violinista que le pese, está escrita originalmente para flauta. De verdad, o sea, esto sí es en verdad. He tenido muchas discusiones con varios violinistas, Nubia incluida, Obvio. en la que me decían, no, es que ¿qué te pasa? A ti los flautistas siempre escogen las obras y siempre las imitan y todo lo que quieras. Sí, tal vez, pero en esta sí me consta que está escrita originalmente para flauta. Pero pues, bueno, después se hizo la transcripción para violín en 1944 por David Oistrakh, que él fue el mismo El dios Oistrakh. que la estrenó y pues se quedó. Se quedó porque en esa época no muchos flautistas existían que fueran capaces de tocar pues con esa dificultad la obra, ¿no? Obviamente había violinistas hasta por debajo de las piedras y pues se fue como internalizando o adoptando más bien esa obra para el repertorio violinístico. Cuando en realidad es para flauta. Porque, por ejemplo, hace rato, fuera de la grabación, estábamos escuchando Nubia y yo el principio de la sonata y tiene una parte, así justo como empieza, o sea, ese pedacito, esos tres compases es flautístico, o sea, es totalmente flauta, cosa que en el violín creo que es un limitante porque es muy como muchas notas, ¿no? Cosa que aquí en la flauta pues, se hace bien fácil y en el violín creo que es más movimiento de dedos y arco que entorpece un poco esa frase, que es la inicial justamente. Si hay algo Sí, que o te vas a sea, fijar más es en el inicio y en el final, ¿no? No importa el cagadero que hagas en medio, lo no importa importante que es tu lo que... pianista se pierda. Uy. Amigos, no toquen obras mexicanas. Contemporáneas. Y con 2 días de ensayo para el pianista. Un día creo que le dieron, pero bueno. Ah, le di una semana. Ah, sí. Y no le invitaste a los tacos. Ya sé. Nos fuimos de cuarentena. Ya, se la perdió. Bueno, De regreso. igual, pues sí. Yo quería mencionar que aquí un testimonio de una violinista que yo creía, y ahorita me desengañé, creía que esa sonata era para violín, o sea, las primeras 2 sonatas de Prokofiev, ¿no? Y, y pues yo siempre andaba peleándome con la Hanna de que, pues no, que eso no era cierto y que ellos siempre se copiaban de todo. Pero hace rato que nos pusimos sesudamente a oír la versión de violín y la versión de flauta, sí me doy cuenta que está pensado esa sonata para que lo toque una flauta. Porque justo en ese momento donde dice ese pasaje donde menciona Hannah de que es muy flautístico, en el violín, si bien a veces sí es fácil tocar muchas notas para nosotros, lo que llega a entorpecer es que haya cambios de cuerda. Y, o sea, por más que tengas una técnica impecable o lo que tú quieras, se oye. O sea, estuvimos oyendo varios violinistas que son aquí top y aún así se oye. Y en la flauta, así es, se oye bastante natural y creo que eso es como lo que mencionamos a veces, ¿no? Del por qué nos gustan más las originales y las transcripciones, es porque se oye más orgánico para un instrumento que para otro. Sí, o sea, es de lo que hablábamos de los limitantes del instrumento. Muchas veces mi maestro me ha dicho en una obra que vi como de esos aires gitanos y toda esa onda, Uh -huh. me decía,
Así en una parte de la partitura tengo escrito como violín, porque él me decía que, bueno, esa obra fue de Franz Doppler y pues él está como metido mucho pues en los Balcanes, ¿no? O sea que está como toda esta cultura gitana, de los violines, de que estaban ahí en la fiesta, todo pagano. Y pues el violín es mucho como de acá y ellos tienen esa como naturalidad, ¿no? Entonces, pues obviamente si lo tratas de transcribir a la flauta, es mucho de la lengua y pues a veces Claro, es mucha torpe, ¿no? articulación, ¿no? Mucha articulación, cosa que en el violín nada más es como y ya sale, ¿no? Pero pues sí, o sea, es parte como del concepto también de querer representarlo, porque a fin de cuentas se está representando el instrumento en el que está hecho. Sí. A veces, o sea, también he escuchado en la orquesta que luego les gritan a los metales. Una vez me tocó que le gritaron a los metales. Era un maestro gringo y le gritaba a las trompetas. No, no, lo estás haciendo mal, estás tocando como una flauta. Y estamos así como de, pues, ¿cómo, no? O sea, no, es que tocas feo, tocas como una flauta. Tú no debes sonar así, débil. Así que tirándole como a la flauta es, bueno, de por sí es un instrumento Y tú toda femenino, ¿no? ofendida. Ajá, entonces tú te quedas como, o sea, es como esa cuestión del concepto de cómo se debería de tocar o como para entenderlo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Ahorita me puse a pensar dos temas que podríamos utilizar en otro podcast más a fondo. Uno sería el virtuosismo solamente en nuestros instrumentos y qué es para nosotros técnicamente virtuoso, ¿no? Ujú. Porque obviamente no le decimos, ah, eso es virtuoso a cualquier cosa que oímos. ¿Y de dónde surge esa palabra? Bueno, eso será para otro podcast. Y también me puse a pensar con esto que dijiste, este estigma que a veces se tiene de los instrumentos, de que algunos son femeninos y algunos son masculinos. Ese es muy buen tema. Ahí podemos meter que ¿por qué no hay mujeres en los alientos? Así. Sí, Eso sí ¿eh? me tiene muy consternada, así, desde que empecé me tiene muy consternada. Por ejemplo, en los metales, uy, pobre de la chava que se meta a los metales, ¿no? O Sí, sea, seguro es una machimorra, ¿cómo le ajá, llaman? ¿Cómo le llaman? machorra. Machorra. Perdón, soy bastante ignorante en estos términos del barrio. Sí, Machimorra. suena más chido. Sí, ¿eh? Eso sería muy buen tema para hablar, pero bueno, continúa con tu sonata número 2. Imitar otro instrumento, ¿no? Ajá, o sea, y es como propio de eso, es característica del instrumento y, y pues es como conceptual. Creo, no sé, yo no toco violín, pero creo que los violinistas tienen un concepto muy propio de ellos, de que cómo debe sonar, porque el violín es así, porque así, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, yo sí pienso como varios ejemplos, el maestro me ha dado varios ejemplos, te digo que toque como violín o en las notas que son como staccatos, que toque como un fagotito, así lleno, ¿no? Así como pum, 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 pum. O sea, es como Sonó en mi más cabeza acá. y se Mayay. Mi favor. Ajá. O sea, es como más acá el concepto de todo eso. Entonces creo que fuera de los limitantes de todos, creo que nos ayuda a pensar un poco como abrir el panorama y A imitar conocer un otros poco, instrumentos, ¿no? imitar un poco más los instrumentos, que pues, a fin de cuentas creo que el error que tienen los violinistas al tocar la sonata es que lo tocan como violín cuando es pensado para flauta. Entonces tú debes hacerte como la pregunta, bueno, puedes hacerte, ¿no? No debes, puedes hacerte la pregunta de, bueno, ¿cómo sonaría una flauta aquí? Cosa que creo que son tan egocéntricos. No, no es cierto. No, no hablo por todos, no generalizo, Nada más pero hablo por sí, novia, nada más. sí la bota, sí. Pero pues sí, o sea, siento que es como más abrir el panorama. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar que al final de cuentas imitamos lo que nuestros maestros nos dicen. Y yo siento que muy pocos maestros de violín realmente dicen, ah, no, esto no debe sonar como violín, como tal, como dices, ¿no?
sino que es más pensado para esto, y por un momento pensar que no todo gira alrededor del violín, ¿no? Es que tienen un concepto, tienen un complejo de superioridad muy cabrón. O sea, los violinistas son otro pedo. Si los flautistas de por sí ya son Otro pedo. otro pedo de Mira, los flautistas son los violinistas de los alientos. ¿Ves? O sea, sí. Bueno, pero lo que iba era de que sí, muy pocas veces al menos mis maestros me han dicho que piense que soy otro instrumento. De hecho, no me lo han dicho más que una vez que me dijeron, piensa que eres un cantante. Y me dijeron, Sí. y la Sí, creo soprano, que y sí es siempre, como ¿no? de, sí, Y una vez me dijeron de piensa que eres un cello. Y de que tiene que sonar aquí la voz grave y que esto tiene que sonar otra cosa. Pero más allá de eso, no me han hecho ninguna referencia. Y creo que tienes razón, siempre pensamos que tiene que sonar como violín. O sea, yo me pongo a tocar notas agudas y altas y rápido. Nunca me he detenido a pensar cómo sonaría si yo fuera una flauta o si yo fuera un oboe o cosas así, ¿no? No, la verdad nunca me he detenido a pensar y ahora que lo mencionas, creo que todos deberíamos hacernos esa pregunta, ¿no? En algún momento de nuestro estudio, ¿cómo deberíamos sonar? ¿Cómo sonaría si fuera otro instrumento? Y a veces, aunque no lo queramos o que sea difícil de aceptar, a veces puede sonar mejor en otro instrumento que no es el tuyo. Todos deberíamos ser versátiles y de mente Flautista, abierta. no. Pues vienen y estas me la... No sé. Sí, deberíamos. No deberíamos. Cada quien, ¿no? Hace de su estudio lo que quiere y se inventa lo que quiere también, porque eso es Sí, otra. o sea, y si te funciona, o sea, imagínate a alguien que no le funciona pensar en otro instrumento, pues es totalmente respetable. Sí, Solamente o que, sea, si no te sirve, ¿para qué lo haces? sí, o sea, como enriquecer, ¿no? Enriquecer tu interpretación, porque a fin de cuentas no estás haciendo nada a tu estudio, pero sí a tu interpretación, a tu manera de tocar y de ver las obras. Sí, la verdad, ahorita que lo pienso, probablemente he estado estudiando. No estudiando mal, pero sí, inconscientemente he hecho muchas cosas en cuestión de interpretación que no las pienso más allá del violín. Y pues como sé, eso es una limitante y nosotros mismos nos ponemos limitantes, ¿no? Así como el instrumento tiene sus limitantes, nosotros le aumentamos otras 10, yo creo. Otros 10 puntos de limitancia. Sí, esa es una palabra. Cielo. Así que dejamos este podcast con que porque el Tú puedes límite hacer lo eres que tú tú. quieras. No, es más, el virus no existe, sal a hacer lo que tú quieras. Hacer lo que tú quieras hacer. Nadie debe decirte que eres, o sea, tú, si eres un violinista, puedes ser un chelista, porque nadie limita la... ¿Cómo se dice ese? Pero de hecho sí, ahorita que lo estabas diciendo, por ejemplo, este Downis enseñaba la técnica de violín a la par que la del cello y dominó ambas. O sea, él escribió toda una escuela para cello y violín simultáneamente. Y porque decía que eran como lo mismo, las mismas. No, si bien no es el mismo instrumento, pero sí los mismos movimientos naturales se aplicaban a ambos instrumentos. Bueno, eso es otro pedo, pero igual y sí puede ser lo que tú quieras hacer. Como Barbie. Una Barbie. Pues aquí, ¿no? Ya lo dejamos. Ay, no hablamos de Cachaturian. Y todo inició por Cacheturian. Sí. Qué loco. Me la pelan las flautas, suena mejor en violín. Bueno, para cerrar ya este capítulo, espérate, yo espero que cortes algunas cosas para que esto no dure más de una hora, pero bueno, para cerrar, vamos a hablar de un concierto en el cual, bueno, quisimos cerrar con este concierto porque ambas tenemos como muchas discrepancias sobre este tema. Y el concierto iba a decir, el concierto en re mayor, Menor. en re menor, que bueno, originalmente está escrito para violín, pero se hizo muy popular la transcripción para flauta y honestamente a mí me gustó más en flauta. Ese es un concierto pensado para violín. Si bien el compositor Cacheturian lo transcribió para flauta, yo creo que fue un momento de mal juicio. Suena muchísimo mejor en violín. La flauta, yo siento que como tal las limitantes técnicas que tiene hacen que ese concierto no suene ruso, no suene con la potencia que debería de sonar, como el violín lo puede hacer sonar. De hecho, creo que obviamente tiene muchos limitantes porque no tenemos dobles cuerdas,
Pero a mí me gusta porque justamente estábamos hablando de eso, del concierto del mero principio, en el que en las versiones para flauta está la versión de la octava, que es arriba, y la versión de la octava grave, ¿no? Ujú. A mí me gusta más la octava grave. O sea, justo ahí se puede ver como la técnica, o no la técnica, bueno, sí, un poco de la técnica del flautista en el que está, porque creo que para decidir, bueno, creo que estoy generalizando un poco, pero pues para ver si un flautista como que le echa ganas o no, es por sus graves, ¿no? Claro. Muchas veces cuando tú piensas en un flautista es como de, ay, notas en la estratosfera, así, chilladísimas. Y un flautista es el que llega a estos notas y pedos, ¿no? Sí, pero así el verdadero flautista, el verdadero como ser de cada uno es en los graves. Lo más importante de la flauta creo que son los graves. Es donde se ve ahí si vales a pura madre o no. ¿Si eres la mera verga? Ajá, porque muchas veces estás acá tocando notas agudas bien chidas y llegas a una octava que tienes que bajar y así se te corta el sonido, se te rompe la nota y suena como aire, ¿no? O sea, estás tocando una compresora así. Perdón si soné como gritón de feria, así. Una, dos. Pero pues sí, Sí, ¿no? O y sea, bueno, yo también concuerdo contigo en el caso de que tuviera que decidir las dos versiones de flauta. Definitivamente me voy por la grave. claro. Además, porque siento que en el contexto en el que estaba Cachituria, ya que hicimos nuestra investigación de Cachituria, en el contexto en el que estaba era pura guerra, puro dolor, pura incertidumbre, y siento que ese inicio no puede representar mejor un momento histórico. Y empieza el fagot así de fondo como, siento yo como una espía, como alguien que está ahí como merodeando de ta, tararara, y se va como en el aire. Entonces, ese Ajá. inicio yo siento que tiene que ser con mucho suspenso, con mucho carácter, y de alguna manera creo que también en la partitura está escrito el piano. Entonces, sé que para un sé que para un flautista un piano y un grave es así casi que la muerte. Y más con un carácter de esa inmensidad, ¿no? Un carácter tipo batallón, tipo Exacto, ajá, anunciando todo. una guerra. Sí, sí, Es sí. de entrada es la articulación. Después O sea, es son como los cálmate. graves Sí. y después es el matiz. Todo eso Ajá. junto, para un flautista, si bien yo tal vez podría atreverme a decir que ese concierto es un reto flautístico muy cabrón, para mí no me gusta cómo suena en la flauta. Si bien puede ser así bien chido y la verga, pero no me gusta cómo suena. Ay, me encanta. Cuando escuché ese concierto, la primera vez yo dije, wow, así fue. Cuando yo comencé a tocar la flauta, a mí no me gustaba, o sea, mis piezas favoritas no tenía de flauta. O sea, literal no tenía, mis piezas favoritas eran de violín. A huevo, Y cuando porque somos escuché, la mera verga. y ahí va el sentimiento de superioridad. El egocentrismo de un violinista. Pero Bueno, déjame te doy tantita victoria y tú también te me alzas, amiga. no sé, ¿eh? Cuando escuché ese concierto por primera vez, yo me quedé así enamorada, ¿no? Aparte porque no lo escuché como con los grandes, ¿no? Que es Pahud, Galway, que es de las versiones que hay más conocidas. Lo escuché con un colombiano en el que contaban su historia, o un venezolano, no recuerdo qué era. Contaba su historia y pues una historia bien trágica, ¿no? Así que le robaron su flauta como 3 veces y pues que logró hacer ese concierto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero pues estaba ahí tocando y oh, girl, así. O sea, ha sido de las mejores versiones que he escuchado. Y como tú dices, ¿no? O sea, el contexto en el que estaba Cachaturian, la octava en la que está, o sea, el registro en el que está la flauta, es para tronarse, ¿no? Aparte son graves, entonces es como, así, técnicamente es como la dicción que tienes en los graves porque es muy difícil. Y el que no se te truene, o sea, que te rompa el sonido, porque empieza en un re grave, o sea, aparte tienes que, o sea, son notas iguales que tienes que estar articulando, eso sí ya está difícil, entonces creo que sí es un reto para el flautista, que para el violín es algo muy fácil, supongo, no sé. Pues la verdad que tocar ese re muchas veces en esa cuerda con ese carácter no creo que sea de estudiar tanto. Sí,
Hay otras cosas que sí son más complejas técnicamente, ¿no? Dentro del concierto. Pero definitivamente eso no. Y es algo de lo que hablábamos del limitante del instrumento, ¿no? Tiene muchas partes que son articuladas, que para el flautista es como... Entonces sí hay que estudiarse con metrónomo y tus escalitas de lengua diaria, porque... Los pro tips para flautistas, para alientos de la Hanna, flautista de la Osjoe, picolista. Picolista por convicción. Bien mamona, ¿ves? Pero bueno, a mi parecer, o sea, la versión mejor es flauta. Me gusta mucho la de violín. No me encantó tanto como para flauta, pero tal vez si lo hubiera escuchado al revés. Yo creí que era original para flauta la primera vez que lo escuché. Pero si lo hubiera escuchado primero violín y después flauta, tal vez hubiera sido diferente la historia, no lo sé, nunca lo sabemos. Si han oído alguna de esas versiones de todas las obras que hemos mencionado, no duden en dejar comentarios, en escribirnos a nuestro WhatsApp personal, en seguirnos. Se supone que vamos a sacar nuestro canal de YouTube para que nos comenten. Así que, por favor, estén atentos, suscríbanse, denle like si están en Spotify, agréguennos, síganos. Dale la campanita. Sígueme en Patreon y deposítame 3,000 pesos. Sí, va a decir eso. Enseguida adjunto mi número de cuenta para... Y mi NIP. Y los números de atrás. No, bueno. Vamos a, a irnos con esto. Primero que nada, recuerden que nosotros no somos más que estudiantes de la carrera en música. No tenemos una verdad absoluta, estamos bien papas y nada más estamos comentando de cosas Nuestro punto de vista. Que sí, que podemos dar un punto de vista, que probablemente va a haber mucha gente que va a decir, no, estas son unas pendejas, pero pues para cotorrear síganos para al menos ver qué no se hace, qué no decir. ¿Cómo no debes explicar las cosas? Sí, este es nuestro primer episodio, pronto habrá más. Ojalá disfruten tanto como nosotras lo estamos haciendo, una plática de compas. Sale, bye.